Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. Estados Unidos anunció ayer nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, es decir, contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de facto, que no de jure, no lo olvidemos. Lo hizo en la cumbre del Grupo de Lima, que se reunió ayer en Bogotá, con la presencia, dicho sea de paso, del propio Juan Guaidó. No estaba Donald Trump, estaba Mike Pence, que es el que está llevando todos estos temas de Venezuela. Bueno, en general Mike Pence, que conoce bien la situación de Hispanoamérica, bueno, de todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, es el que, por lo general, no todo, pero casi todo lo relacionado con esta parte del mundo suele ser el que lleva la voz cantante en estos asuntos, el que se deja ver, el que viaja a estos sitios. Ojo, no es el primero, ¿eh? Es muy normal que los vicepresidentes en Estados Unidos, no todos lo han hecho, pero sí muchos de ellos se hayan dedicado de cubrir Centroamérica y Sudamérica como digamos casi una reserva especial de la vicepresidencia. Bien, en esta ronda de sanciones Estados Unidos congelará todos los activos de PDVSA en suelo estadounidense y los pondrá a disposición de la Asamblea Nacional, es decir, de Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional y también el presidente legítimo del país. Como vemos, es una nueva vuelta de tuerca, financiera en este caso, contra el régimen. Pero lo que todo el mundo está esperando es si al final Donald Trump se decidirá a intervenir militarmente en Venezuela, como se hizo, no Donald Trump obviamente, pero sí el gobierno de George Bush padre, hizo en Panamá pues hace ya 30 años con Manuel Noriega. Esto fue más justo 30 años, fue en el año 1989. Aquello duró poco, duró un mes aproximadamente, pero vamos, en 10 días habían aventado a Noriega del poder, vamos, que fue mano de santo, pero claro, Venezuela no es Panamá. Venezuela es un bocado mucho más grande. Muchos venezolanos piden abiertamente esa intervención, pero quizá no sea lo más idóneo. Vamos a ver por qué. Lo habréis oído ya muchas veces porque desde hace más de un mes se habla a todas horas de la más que posible intervención militar. Estoy hablando porque de otro tipo la intervención es evidente desde hace más de un mes, sí. De hecho, la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, intervención externa, diplomática, etcétera, mediante presiones de tipo financiero, es mucho más antigua. Ya empezó en tiempos de Bush. Estamos hablando cuando empezaron las primeras sanciones contra el régimen bolivariano. Es decir, que no es cosa de Donald Trump, ni muchísimo menos. Pero vamos, ha sido a lo largo del último mes cuando se ha reforzado esta línea de presiones diplomáticas y especialmente presiones económicas vía sanciones. Pero vamos, de esto no se está hablando ahora mismo, porque lo tenemos delante de nuestras narices. Se está hablando de una intervención militar mediante el ejército, ya sea los marines, qué sé yo, es decir, que el todopoderoso ejército de los Estados Unidos se haga carne en las costas venezolanas y en los cielos venezolanos, se invada el país y, bueno, pues saque a Maduro y a los suyos del poder. De esto se viene hablando especialmente desde el 23 de enero. Aquella misma tarde, recuerdo, ya andaban muchos diciendo, bueno, va a haber una intervención seguro, lo que no sabemos es cuándo, pero se presumía bastante breve. Ha pasado ya un mes y 3 días y todavía no se ha producido intervención alguna, ni creo que se vaya a producir en breve. Eso es al menos lo que yo creo. Cuando digo breve es a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas, que lo mismo me equivoco. Pero bueno, unos lo dan por seguro y otros creen que Trump no se meterá en un berenjenal semejante, porque sería un auténtico berenjenal. Evidentemente los hay que están a favor. Muchos aseguran que es el único modo efectivo de sacar a Nicolás Maduro de ahí. Bueno, es que o lo hacemos vía las armas o este tipo va a aguantar como sea. Si es necesario matar a millones de personas de hambre, lo hará sin ningún problema, así que lo único que nos queda es que un combinado internacional, obviamente capitaneado por los Estados Unidos, entre en el país y saquen a Nicolás Maduro, pues como en el pasado se sacó a Saddam Hussein del gobierno, pues allá por el año 2003. Saddam Hussein, como ya sabemos, se escondió, al final lo agarraron, le hicieron un juicio y terminaron ejecutándolo los propios iraquíes, eso sí, 3 años más tarde. Los que apuestan por la intervención militar, pues quieren una cosa de este estilo. Luego están, además, los defensores habituales del chavismo.
Estos no quieren oír hablar del tema, pero también mucha gente que es contraria al chavismo tampoco quiere oír hablar de la intervención. Entre los defensores habituales del chavismo, tanto en la propia Venezuela, por supuesto, como fuera de ella, han visto en esta intervención que está todavía elíptica, está en el aire porque no se ha producido, la han tomado como una baza propagandística inmejorable. Y además es lógico que así sea porque, a fin de cuentas, ¿quién va a estar a favor de una guerra? Y eso, por corta que fuese, pues sería una guerra. ¿Quién va a estar a favor de una invasión? Es decir, que un ejército tan poderoso como el de Estados Unidos invada un país mucho más pequeño, se entrometa en asuntos que no le interesan o no le competen. Es decir, que la baza es muy, muy poderosa. Está bien que hagan toda la presión del mundo, pero que le pongan sanciones, que traten de acabar con ese gobierno mediante métodos pacíficos, pero otra cosa distinta es poner un solo soldado allí, no digamos ya hablar de bombardeos y cosas por el estilo. Claro, lo que parece claro para unos y para otros, para los que están a favor y los que están en contra de esta intervención, es que Donald Trump ha conseguido que los problemas internos de Venezuela se conviertan en problemas de los Estados Unidos. Hasta hace un mes, se hablaba muy poquito en la prensa estadounidense de Venezuela. Costaba encontrar, en serio os lo digo, que yo la consulto a diario, costaba encontrar un artículo de prensa, algunas noticias, sí salían obviamente en la sección de internacional de los principales periódicos, pero los principales columnistas no lo solían llevar. Luego en la televisión, en Fox News, en la CNN se llevaba algo cuando sucedía algo muy especial, tipo manifestaciones y cosas así, pero no era un asunto que se trataba como, por ejemplo, si se trata en España o se trata en otros países de habla hispana. Estados Unidos había vivido bastante de espaldas al asunto de Venezuela. Lo digo porque lo conozco, es decir, que es de entre los muchos diarios que sigo todos los días, hay unos cuantos que son estadounidenses y además desde hace ya bastante tiempo los sigo y puedo hablar con conocimiento de causa. Esto, evidentemente, esto de haber convertido los problemas de Venezuela en problemas propios, en problemas de los Estados Unidos, tendrá consecuencias y de hecho las está teniendo ya. Las primeras las hemos visto, las estamos viendo. La Casa Blanca ha puesto la cruz encima de la cara de Nicolás Maduro y les está cosiendo a sanciones. Bueno, a él y a todo su gobierno. Y bueno, y aparte de eso tenemos 300 toneladas de ayuda humanitaria esperando en la frontera con Colombia. Estos son hechos que, si nos los cuentan, que estamos hoy a 26 de febrero, nos los cuentan el 26 de diciembre, hace solo 2 meses, y no nos los hubiésemos creído. ¿Cómo que me estás diciendo? Que iba a haber 300 toneladas de ayuda y que Donald Trump iba a tener en la agenda, uno de los primeros puntos de la agenda diaria, lo que pasa en Venezuela, y que Mike Pence va a estar en Bogotá allí personalmente, y que el Grupo de Lima al final va a pedir abiertamente que Nicolás Maduro se vaya, cosa que hasta ese momento había estado hablando de las negociaciones, etcétera. Que la Unión Europea, que suele literalmente cogérsela con papel de fumar, haya llegado a pedir o haya llegado a desconocer al propio gobierno de Venezuela, esto hace solo 2 meses era impensable. Hoy lo tenemos delante y todo ha venido porque le han puesto la cruz en Washington. Claro, motivos, si nos fijamos bien, tienen todos, no solo Estados Unidos, sino también los países de Hispanoamérica y los países europeos para plantarse frente al chavismo. Este es un régimen ya abiertamente dictatorial, teledirigido desde La Habana y bueno, con la economía devastada. No hay nada que os diga que no conozcáis. La comida y las medicinas escasean, la gente abandona el país por miles cada semana, lo que ha provocado una crisis humanitaria y de refugiados como no se había visto en América nunca. Y bueno, y además nada invita a pensar a que esto vaya a mejorar con Maduro al mando en los próximos meses, ni siquiera en los próximos años. Todo lo contrario. Lo que vemos es que si esto sigue así, es decir, si Maduro sigue al mando, las cosas estarán peor. En lugar de tener 1.500.000 de inflación, pues tendrán 5 millones. Si en lugar de que los venezolanos hayan perdido 7 kilos, pues perderán los 3 que les quedan. Y empezarán a producirse directamente ya muertes por inanición en masa. Estos son razones para desear que ese gobierno deje de serlo cuanto antes. Y que además, pues ya de paso, a Nicolás Maduro y a unos cuantos más sean juzgados en un tribunal penal por todo lo que le han hecho a los venezolanos. Es decir, que a Donald Trump no le gusta el gobierno bolivariano es algo que lo sabemos todos. Y además es que lo ha dicho en multitud de ocasiones. E incluso ha llegado a insinuar en alguna ocasión
que cabría la posibilidad de acabar con el régimen por las malas. No ha dicho, pues voy a enviar a la 80 División Aerotransportada y voy a enviar 2 portaaviones y podéis iros preparando porque allí, como decimos en España, se va a cagar la perra. No. Eso no lo ha dicho, pero más o menos lo ha insinuado. Por ahora se ha limitado a aplicar presión diplomática, presión financiera, pero vamos, no elimina ninguna opción. Además, esto lo ha dicho textualmente, que él no elimina ninguna opción, que es una manera de decir, contemplo la opción bélica, lógicamente. Es decir, la opción más drástica, que sería una invasión como la que sacó a Manuel Antonio Noriega del poder en Panamá allá por el año 1989. Ahora se está recuperando esa invasión. Yo la recuerdo porque yo era un adolescente en aquel entonces y es cuando, pues, el año 86, pues claro, o no, 89, perdón, pues yo era acababa de empezar a leer periódicos en aquella época y recuerdo que los seguí tanto por televisión. Además mataron a un fotógrafo español en aquella invasión, le mataron a los americanos, por cierto, y se dio mucho por los periódicos. Era un fotógrafo del País, si mal no recuerdo. Y la tengo, no voy a decir fresca, pero sí que la recuerdo vivamente. Esta historia fue en las Navidades del 89. Acababa de caer el muro de Berlín, hacía un mes solo o mes y pico antes, y fue un otoño-invierno bastante caliente desde el punto de vista informativo. Bueno, pues hoy 30 años después, esta invasión estadounidense de Panamá se está poniendo como ejemplo de lo que podría llegar a ser la invasión estadounidense de Venezuela, que no se ha verificado en el mundo real y que es muy probable que no se termine de verificar. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy la gran apuesta de Estados Unidos es Juan Guaidó. No lo sé, si eso fallase, si el plan Guaidó fallase, quizá pasarían a la siguiente fase, es posible. Pero eso ya no lo sabemos, yo no soy adivino y de hecho los adivinos profesionales, como bien sabéis, son todos unos charlatanes y unos mentirosos. Si alguien nos asegura va a pasar tal cosa, se lo está inventando, no va a pasar tal cosa y si pasa es de pura casualidad. También es posible que fuese un simple farol, esto de no elimino ninguna opción. Lo dijo el otro día. Un simple farol para intimidar a Maduro y a sus compinches. Pero claro, si lo dice en serio y Estados Unidos va a la guerra en Venezuela, las consecuencias podrían ser desastrosas, pero desastrosas para ambos países. Me explico, para que veáis que no digo las cosas por decirlas. A ver, es cierto que Maduro debe caer cuanto antes. Si es mañana, mejor que pasado mañana. No por nada, sino por todo el daño que él y que su camarilla han hecho al país y a todos los que viven dentro de ese país, de nuestra querida Venezuela. También es cierto que los apoyos que el régimen tiene dentro del país son cada vez menos. Aunque no haya habido... las encuestas tampoco sean muy de fiar, lo podemos ver. Pues porque somos seres humanos y podemos imaginarnos, es muy fácil ser empático, es decir, ¿qué pasaría si no tuvieses comida que darle a tu hijo o te fueses a morir de una apendicitis? Pues obviamente al gobierno que ha provocado eso mucho no le querrías. Es fácil imaginar que el descontento es generalizado. Por más, insisto, que lo que nos llega del interior de Venezuela pues es información fragmentaria. Evidentemente no ha habido elecciones cercanas más allá de las del mes de mayo del año pasado, que fueron unas elecciones de mentira, pero vamos, que los apoyos que tiene la popularidad, que suele decirse en tiempos de paz, la popularidad de Maduro debe andar por los suelos. Pero claro, hoy por hoy todavía cuenta con el apoyo del ejército, al menos de todos los generales del ejército, de prácticamente todos los generales del ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana, de toda la estructura militar del país. También cuenta con el apoyo de algunas potencias extranjeras, algunas importantes, como puede ser el caso de China o de Rusia, que son proveedores de la Real Casa, que se decía antes, es decir, proveedores del propio Maduro. Parece claro que ni China ni Rusia van a pelearse por Maduro, es decir, en el caso de que se produjese una invasión no irían a defender a Maduro, eso sí que estoy dispuesto a apostar, ni de broma, se meterían en un lío semejante, pero sí es posible que de suceder les suministrarían dinero y material para resistir el embate. Luego la cosa se podría alargar bastante. Pero es que aún en el caso de que todo fuese como la seda, es decir, que los marines llegan, o no sé qué división he dicho antes, la 40 aerotransportada llega, lo hace, porque es que además la de Panamá se hizo con una división aerotransportada,
Llegan allí, aterrizan, sus aviones, los paracaidistas, pim pam, y consiguen derrocar al gobierno en 3 o 4 días. Es que aun con esas, es decir, que todo salga bien desde el punto de vista militar, es posible que el cambio de régimen se torciese. De hecho, lo más probable, lo más seguro es que se tuerza. ¿Por qué? Pues porque para algo tenemos la historia, para aprender de ella. En los últimos 75 años, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha participado en 68 intentos de cambio de régimen en distintas partes del mundo. Y la mayoría han fracasado, ya sea total o parcialmente. La gran mayoría. Ojo, eso en el caso de que salga bien el derrocamiento propiamente dicho, es decir, que los de la división aerotransportada consigan sacar a Maduro por la puerta del Palacio de Miraflores o allá donde le atrapen y ponerle a disposición de un juzgado y lo metan en una celda, que es donde debería estar. Pero claro, llegar hasta ese punto tampoco sería un asunto sencillo. Es decir, deshacerse de Maduro no va a ser fácil. En absoluto, incluso metiendo allí no una sino 7 divisiones aerotransportadas. ¿Por qué? Pues porque ya en sí el hecho de invadir es tremendamente impopular y no solo dentro del país invadido, sino también fuera. Es decir, que Estados Unidos tiene mala fama en Hispanoamérica, y en parte con razón. Washington lleva un siglo interviniendo al sur del Río Grande, más interviniendo de manera intensiva. Unas veces para apoyar la democracia, es cierto, y otras para sostener a dictadores a los que veía como afines a sus intereses. Perdonadme por la expresión, pero la dijo un célebre secretario de Estado, decía, nuestros hijos de puta. Bueno, pues por apoyar y sostener a sus hijos de puta. Y eso lo han hecho en más de una ocasión, en más de 2 y en más de 3. En fin, que la lista es larguísima. Han intervenido en todos los países con la excepción de México, de Perú y de Ecuador, creo recordar. Algunos incluso llegaron a invadirlos en el pasado, como la República Dominicana, o el caso de Haití, o Panamá, recientemente, hace solo 30 años, invadirlos, meter tropas allí. No, la República Dominicana y Haití llegaron a estar muchísimos años. Que yo fue la isla de la Española, llegó a tener tropas norteamericanas durante décadas. Pues hasta el año 35, que la sacó Roosevelt, fue aquello poco menos que un protectorado. Este historial tan negativo ha engrosado las filas de los escépticos y además aporta un combustible muy valioso a los defensores de la dictadura venezolana. ¿No veis lo que quieren hacer estos tipos? Quieren hacer lo que hicieron en el pasado, que nunca funcionó y que además nos humilló. O que funcionó en el sentido inverso. Pero es que una vez en faena, pongamos por caso que ya lo deciden y les da igual y dicen esta vez va a salir bien seguro, podría darse el caso de que muchos venezolanos, que están hoy hartos y que no aguantan más al gobierno de Maduro, prefieren al matón local y conocido antes que al extranjero que llega con buenas intenciones. No, pues ya os venimos a liberar, no queremos que nos liberéis vosotros, queremos liberarnos por nuestra cuenta. Estas cosas suceden bastante a menudo, no sería la primera vez. Eso mismo es lo que pasó en Irak hace no tanto tiempo. Es decir, los mismos que aborrecían el régimen de Saddam Hussein lo pudimos ver. Si me acuerdo de lo de Panamá, no os quiero contar lo que me acuerdo de la guerra de Irak, que me pilló ya ejerciendo este oficio. Los mismos, que habían odiado y habían resistido al régimen bacista de Saddam Hussein, fueron los que se volvieron el día después contra los estadounidenses. Claro, los partidarios de la intervención no quieren hablar de Irak, porque no es el mejor ejemplo, obviamente, sino de Panamá. Es que en Panamá funcionó. Pero es que, claro, por tamaño y tipo de régimen, la Venezuela de Maduro es más parecida al Irak de Saddam que al Panamá de Noriega, pero muchísimo más parecida. Panamá es un país muy pequeño. En 1989, lo he ido a mirar, no llegaba a 2,5 millones de habitantes, tenía 2.400.000 habitantes. Hoy tampoco es que tenga muchos más, pero bueno, yo creo que llega a 4. Estados Unidos, además, en Panamá tenía intereses directos, muchos más de los que tiene ahora. Intereses directos en el país. Bueno, pues toda la zona del canal estaba bajo administración estadounidense hasta finales de los 90, que es cuando se retrocedió a los panameños. Y por lo tanto, pues había miles de soldados estadounidenses ahí estacionados, vigilando, custodiando la zona del canal.
Llegaron incluso a morir algunos soldados previo a la invasión, algunos soldados estadounidenses. Luego tenía además un casus belli clarísimo. Es que habéis matado a un soldado nuestro, ¿cómo no vamos a invadiros? Nada de eso ha sucedido en Venezuela, por ahora. Luego Noriega apenas tenía apoyo popular. Podemos decir, es que en Maduro tampoco. Sí, cierto, pero es que el chavismo sí ha tenido muchísimo apoyo popular. Es decir, que pueden decir, vale, nosotros no estamos con Maduro, pero sí estamos con el gobierno chavista, o con lo que quede de Chávez. No olvidéis que hay una operación en marcha ahora mismo, desde hace tiempo, que tratan de cargar todas las culpas de este desastre sobre las espaldas de Maduro, salvando todo el resto. Luego en Panamá tampoco había bandas de paramilitares afines al gobierno campando a sus anchas con AK-47, pero campando a sus anchas por todo el país, cosa que sí sucede en Venezuela. Es decir, que los marines lo tendrían muy complicado. Vamos, muy complicado lo de anular todas estas bandas. Es decir, podrían hacerlo, podían tener relativamente sencillo anular al desmotivado e infradotado ejército venezolano. Eso no me cabe duda. Ayer lo comentaba en el turno de preguntas. Pero tendrían que vérselas con milicias irregulares en los ranchos que rodean las ciudades venezolanas, Caracas y todas las grandes, que son laberínticos. Ríete tú de Stalingrado o de Faluya. Y eso tendrían que ir, pues, casi callejón por callejón. Claro, esas milicias armadas son fruto directo del chavismo. De hecho, son su hijo predilecto. Es lógico pensar que estén dispuestos a defenderlo hasta el final, porque todo lo que tienen se lo deben al chavismo. No necesariamente a Maduro, pero sí al chavismo. Y esto obligaría a Washington a plantear una invasión a gran escala. No algo breve, rápido, quirúrgico, como se está vendiendo. Llego, quito alta a este tipo y pongo a otro. Todo tan a gusto. Y Venezuela vuelve a la normalidad democrática como si aquí no hubiese pasado nada. Nos llevamos a Maduro y a Cabello y a toda esta banda, nos la llevamos a Florida y allí les juzgamos y los encerramos 40 años. No está. Ojalá fuese tan fácil. En ese punto tendrían que interpretar el mismo guión que en Irak, con las funestas consecuencias que todos conocemos. Es decir, que los costos de la opción militar creo que están a la vista, mientras que los beneficios no tanto, o al menos es como lo veo yo. Más aún cuando se puede estrangular al régimen cortando el grifo del petróleo y sometiendo a vigilancia a sus costas. Si Estados Unidos deja de adquirir crudo a PDVSA, la compañía tendría que suspender pagos más pronto que tarde, porque Estados Unidos es el único que paga el barril a precio de mercado, en dólares contantes y sonantes. Luego, vigilar las costas venezolanas partiría el espinazo de la otra fuente de ingresos de la camada chavista, que es el narcotráfico. La cocaína sale de Venezuela, es una especie de cocaducto. Sale primero de Colombia, luego pasa a Venezuela por la selva y de ahí sale de Venezuela en lanchas y en avionetas hacia el Caribe y Centroamérica. Estados Unidos dispone de la tecnología aérea satelital necesaria para vigilar 2.500 kilómetros de costa, que es lo que tiene Venezuela. Así que, sin poder vender petróleo y cocaína, los dos pilares financieros del chavismo, el régimen se descompondría por dentro y es que lo derribarían ellos mismos. Bueno, eso y apoyar con mucha firmeza a la oposición en todo lo que sea menester, claro. No lo sé, después de tantos años de letargo, quizá muchos pensaban que esto se iba a resolver en 3 días, pero no. Esto es cuestión de tiempo, esperemos que no mucho tiempo. De hecho, estoy convencido que cada vez menos tiempo. Viene hoy cargada la sección de llamadas, a ver si me da tiempo a meter como mínimo 3, así que vamos a ello. Bien, Pablo, un oyente de Murcia, se plantea una pregunta en torno a los apoyos a Maduro desde el extranjero. Y me gustaría preguntarte, porque es que realmente es que no se entiende, no sé si te habrás dado cuenta que hay mucha gente de izquierda justificando de la manera, bueno, una gimnasia mental impresionante, justificando todavía el régimen de Maduro, incluso habiendo entrado los camiones de ayuda humanitaria y el gobierno venezolano reprimiendo esa ayuda con tiros y con en fin, con esas cosas.
y lo siguen justificando la dictadura, diciendo no, y es que en Yemen no decís nada, en Yemen ahí también hay otra dictadura, en Arabia Saudí, que el gobierno español hace negocios con ellos, mm, no sé, o Alberto Garzón, el otro día una foto que salió de haciendo una paella llevando una sudadera de la RDA. Madre mía, tío, es que, eh, no sé, una cosa es que tú tengas tu ideología y otra cosa es que estés tan fanatizado, tan loco de seguir defendiendo a esos políticos y a esos partidos, ¿no? Es que, no sé, un poco de autocrítica, ¿no? Un poco de yo qué sé, que los que piensan como tú también se equivocan, ¿no? Digo yo. No sé, ¿a qué se debe este adoctrinamiento? Porque es que eso es de ser un adoctrinado. Y sí que es cierto que la escuela pública de España, pues se puede decir que hay cierto grado de adoctrinamiento porque es inevitable que te encuentres con un profesor que, bueno, que siempre intente meterte su rollo, ¿no? Pero hasta esos niveles, en fin, no sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, Pablo, a la Unión Soviética la justificaron hasta el final, ¿eh? Se les estaba cayendo el muro encima y decían que aquello era un paraíso. Y antes de esa, de lo del muro, a Stalin, mientras estaba perpetrando un genocidio en Ucrania y matando a la gente por millones, los intelectuales occidentales decían que era el padrecito de los pueblos. Es decir, que esto no es nuevo. Es decir, no hay peor ceguera que la voluntaria. Mira, si algo aprendimos del siglo XX, tal y como nos recordaba Revel hace ya muchos años, es que el totalitarismo más eficaz, el más duradero, no fue el que realizó el mal en nombre del mal, sino el que realizó el mal en nombre del bien. Porque al socialismo siempre se le juzgó por sus intenciones, no por sus obras. Y luego respecto a Alberto Garzón, pues ¿qué quieres que te diga? Que no sepas. Es un Lenin provinciano y farisaico, de ese tipo de Lenines, de esa categoría de bobos con cara de listos, que son siempre mucho más peligrosos que los listos con cara de bobos. En fin, bueno, vamos con otra, vamos con Lisandro, que es un oyente argentino, que va más o menos por lo mismo, esta vez con Roger Waters como protagonista. Hola Fernando, ¿qué tal? Sigo mucho tu cobertura de la situación de Venezuela. Me parece digna de reconocimiento, la verdad, el trabajo que estás haciendo. Y a cuenta de eso, quería mencionar que me parece que lo único que le faltaba a la ya un poco absurda discusión es el análisis del politólogo Roger Waters, ¿no? Que veía el otro día, y que me parece que deja en total evidencia lo extremadamente generoso que es un sistema que posibilita que un músico que se hizo multimillonario gracias a percibir el fruto de la propiedad privada, del derecho de propiedad privada que tiene sobre su obra, que posibilita que él reciba dinero porque la gente decide escuchar sus canciones, consumir su música, por más que venga hace 40 años robando con el mismo disco. Claro, que un tipo así se pueda permitir defender un modelo que lleva 18 años expropiándole las cosas a la gente y que ha llegado a una situación tan insostenible como la que se está ahora. Entonces, nada, hay una cosa que a mí me sorprende, que yo no sé en qué momento deja de ser ignorancia y pasa a ser mala fe lo que sostiene este pensamiento fósil que ya se cae por su propio peso, ¿no? Y por ahí hay una idea que está siempre dando vueltas, que es la de no queremos otra Siria, no queremos otro Irak, ¿no? Entonces, igual estaría bueno contextualizar un poco y revisar las particularidades de cada caso para arrojar un poco de luz sobre esa parte de la discusión. Nada, se me ocurrió que igual puede estar bueno para algún segmento de tu programa. Muchas gracias y te mando un abrazo. Pues a ver, Lisandro, estar en el lado opuesto a Roger Waters es un gallardete que deberíamos colgarnos en la solapa y lucir con muchísimo orgullo, ¿eh? A ver, Waters es un señorito que vive en una mansión con helipuerto privado en los Hamptons, que es el condado más caro de todos los Estados Unidos. Puedes buscar fotografías de su casa en internet, están disponibles. Fotografías aéreas, además. Mira, cuando Waters vivía en Europa, era habitual de Sotogrande. Como eres argentino, probablemente no lo conozcas. Cualquier español lo conoce. Esto es una urbanización privada de máximo lujo en la Costa del Sol, entre Gibraltar y Marbella. Pues allí dedicaba
agotadoras jornadas de lucha por los desposeídos de la tierra jugando al golf con millonarios, con banqueros, con cantantes, con actores de cine. En fin, ese es Roger Waters. Bueno, no digo que no se lo merezca, ¿eh? Caray, fundó Pink Floyd, ganó mucho dinero. Pero vamos, en todo lo demás pues ya le conocemos. Es un antisemita denunciado por el centro Simon Wiesenthal que se presta a todas las causas serviles que le pongan por delante. Vamos, que de no haber Roger Waters brindado por Maduro, porque es que el otro día brindaba el puñetero, pues habría que preocuparse por él, no sé, lo mismo que si le pasa algo, tendríamos que haberle escrito, ¿te pasa algo, Roger? ¿Cómo que todavía no has apoyado a Maduro? Así que, en serio, créeme, no te preocupes, será lo previsible. Bien, pues dejando a un lado el tema de Venezuela, Lucas nos trae el del Brexit, que es otro asunto que parece ser que se está volviendo a encender, bueno, y la posibilidad de un segundo referéndum que ayer apoyó Jeremy Corbyn. Hola Fernando, te quería hacer una pregunta sobre el tema de los referéndums. Ahora veo que probablemente, o al menos quieren en Inglaterra, hacer otro referéndum para decidir lo del Brexit, si salen o no salen, ya que son incapaces de ponerse de acuerdo y salir de la Unión Europea. Y la cuestión es, ¿para qué sirve un referéndum? Si un referéndum no nos gusta y después tenemos que volver a votar, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de hacer un referéndum? No sé, por ejemplo, en Cataluña piden referéndum, pero un referéndum, para mí, por lo que veo de los políticos, no significa, digamos, apoyar algo, sino ir en contra de alguien o de algo. También lo pide, por ejemplo, Podemos con el tema de los toros. Se ha votado en Colombia, se votó también el acuerdo con las guerrillas y tampoco gustó. No sé cuál es el fin de un referéndum, sino enfrentar a la gente. La verdad, veo que es una forma muy poco democrática de preguntar a los ciudadanos. Un saludo y felicidades por el programa. Pues esto, mira, Lucas, ya lo he comentado en alguna ocasión. Los políticos, o la mayor parte de ellos, entienden los referéndums como el modo de transferir a la gente una decisión que ellos no quieren tomar. Claro, que si no sale lo que ellos buscaban, entonces hay que repetirlo, hasta que el pueblo les diga lo que quieren oír, punto. Esto lo vemos bastante a menudo. Mira, yo soy gran defensor de los plebiscitos, lo he dicho aquí un montón de veces. Pero claro, cuando son vinculantes y cuando la capacidad que el poder tiene de influir sobre la votación es nula o muy limitada. Es decir, cuando esos referéndums surgen desde abajo y no desde arriba. Es la sociedad civil la que los demanda. Y el político se limita a ejercer poco menos que de notario. Esto es lo que hay, pues sí, hay tantas firmas recogidas, se va a hacer el referéndum y lo que salga va a misa, literalmente. Pero vamos, estos referéndums que me has puesto como ejemplo coinciden todos en que no son más que campañas políticas creadas arriba y que emplean las urnas como confirmación, bueno, y como blindaje para sus propias decisiones. En fin, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos remata el programa de hoy de manera magistral, como siempre hace, con el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre las bocas hambrientas y los cuerpos enfermos, y las medicinas y la comida, se interpone Nicolás, no él físicamente, sino sus estructuras militares y paramilitares de poder. Ahora bien, siendo él el factor limitante que impide a unos muy necesitados recibir la ayuda que está al alcance de su mano, entre Nicolás y su final ya no se impone nada ni nadie. Los propios solo tienen miedo, y con razón, y los demás ansias por verle desprovisto de todo. Ya no le quedan salidas triunfales, ni dignas, apenas le quedan salidas físicas, y aún esas escasean por momentos. Todo lo malo que le suceda a Nicolás será nada comparado con todo lo malo que ha provocado. Ahora apuesta por resistir, pero no a los enemigos, sino a la traición, o lo que es lo mismo, resistir al pánico de saberse perdido, pues los militares que le derrocarán quizás ya lo hayan decidido. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, ya sabéis, mañana nos queda mucha semana por delante todavía, afortunadamente, así que mañana volveré yo por aquí, por la Contracrónica, y espero que vosotros también estéis allí, así que hasta mañana amigos.
La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.